Libro de Job, capítulo 17. Job concluye su segunda respuesta a Elifaz. Este capítulo es muy instructivo para conocer el dinamismo de los sentimientos que se desarrollan en las almas de los que sufren. De alguna manera, la resistencia de Job comienza a mostrar grietas que nos permiten observar sus sentimientos más profundos. Esto debemos considerarlo para desarrollar ministerios de consolación que sean efectivos y para la edificación y consuelo de quienes están viviendo momentos difíciles en sus vidas. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para que seamos consoladores efectivos, aplicando la gracia de Dios a nuestras palabras de consolación. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Colosenses 4:6. Acrimonia, amargura y esperanza, escarnecedores, burladores ofensivos, jueza, sepulcro. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 1. Los sentimientos de derrota del que sufre alteran su percepción del tiempo. En el versículo anterior, Job ha hablado de años, pero ahora se intensifica su sentido de derrota. Se sentía moribundo a poca distancia del sepulcro. No es que haya en él un afán de autodestrucción. Siente que su aliento de vida se agota, un signo que evidencia el desarrollo de un espíritu depresivo en el ser humano. Es que todo lo que ven en oscuridad, como si estuvieran en un túnel sin salida. A los que no han pasado por esa experiencia les resulta difícil comprender esto, pero es importante tomar conciencia para que nuestra compañía sea un bálsamo que suavice los sentimientos del afligido. Lo que nuestro hermano necesita es lo que nos recomienda Salomón. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Proverbios 16:24. Versículo 2. La condición del afligido no resiste consejos, dados con severidad, menos aún si esos consejos parten de un supuesto falso. La intención no es todo lo que vale. Los amigos de Job tuvieron el propósito de ser de consuelo para su amigo, pero en los hechos no lo están logrando. Por el contrario, sus palabras han horadado el corazón de Job. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. La falta de empatía de los amigos con el dolor de Job es una lección que deberíamos aprender. Los problemas comenzaron cuando Job no respondió a sus recriminaciones como ellos consideraban que él debía hacerlo. Hay orgullo en esta actitud, lo que no es un buen compañero de alguien que desea actuar como un consolador con la gracia de Dios. Que nuestros hermanos afligidos no tengan que repetir las palabras de David. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno allí. Salmo 69:20. Versículo 3. Ante la ausencia de verdaderos consoladores, Job apela a que su caso sea considerado en la corte celestial. Job ha perdido la esperanza de que sus amigos sean de apoyo para su estado, por lo que apela a Dios. Este es un ruego que Job hace a Dios. Solo de ahí espera las fuerzas que lo sostendrán. Sin duda, es el mejor recurso al que podremos acudir en medio de las pruebas. No hay como guarecerse en nuestro bendito Padre Celestial. Versículo 4. Job entiende que incluso la actitud de sus amigos ha sido permitida por Dios. Si Dios había permitido la indolencia de sus amigos, era mejor buscar el consuelo y apoyo en Dios. Lo mismo es hoy. Consolador como nuestro Señor no hay otro. Además, ya hemos visto que el sufrimiento no es ajeno a su experiencia. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Primera Pedro 4:13.
Versículos 5 y 6. Debemos cuidar las palabras. La difamación tiene consecuencias. Job ha presentado su causa ante sus amigos. Ellos no la han aceptado. Por el contrario, lo han denostado severamente por no aceptar de una vez el pecado que ha movido. Según ellos, a Dios a actuar con la severidad que están viendo. Lo han tratado de hipócrita. La excepción del versículo 6, delante de ellos he sido un tamboril, significa como a uno que escupen en la cara, lo que hasta hoy es una afrenta gravosa para quien la recibe. No hagamos más dolorosa la vida del que está sufriendo. Cuidemos que nuestras palabras no se conviertan en difamación de la honra de los demás. Tengamos temor de Dios en nuestras actuaciones. Dios no tendrá al culpado por inocentes. Nahum 1:3. Eso también vale para la difamación. Versículo 9. Las circunstancias de la vida no pueden ser un motivo para apartarnos de los caminos del Señor. Consideremos el versículo 9. Literalmente, hay quienes lo interpretan como una ironía. Matthew Henry comenta: las personas íntegras, al ver los sufrimientos de Job, en vez de echarse para atrás, más bien se afianzan en su buen camino, con la mirada puesta en el cielo, por muchas y grandes que sean las dificultades que les presentan en la vida. Contemplando las aflicciones del justo y las suyas propias, el hombre recto se robustece en el cumplimiento de su deber y a la vez se vuelve más compasivo y comprensivo. El sufrimiento produce fortaleza en el creyente. Consideremos el testimonio que Pablo narra en 2 Corintios 12, 7 al 10. Versículos 10 al 16. Si nos dedicamos a mirar nuestra desdicha por la aflicción que estamos pasando, no podremos avanzar en el sentido que Dios está direccionando nuestra vida. El versículo 9 da alguna esperanza de ver a Job más firme en su debilidad, pero eso se suma al llegar al párrafo final del capítulo 17. La aflicción por el sufrimiento sostenido suele nublar el raciocinio del que está sufriendo. Job no está libre de esta situación, expresa una profunda desesperanza. Sus años buenos han quedado atrás y le parecía que incluso la muerte rápida que anhelaba tampoco llegaría pronto. Aunque su muerte era en esta condición su consuelo, Job formula una pregunta clave. ¿Dónde, pues, estará mi esperanza? Versículo 15. No la halló en sus amigos. Entonces vuelve su mirada al cielo. Su esperanza descansaba en Dios. Lo confirmaremos al seguir avanzando en la lectura de este libro, que es una fuente de gran consuelo para enfrentar la adversidad del sufrimiento. Que el Señor nos dé su paz a pesar de las adversidades que tengamos que enfrentar. Contemplemos los contrastes siguientes. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 21. Y la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Y alabemos al Señor por la gran salvación con que nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios.